directora de las Jornadas de Fotografía y Sociedad, que sesionaron entre 1997 y 2009, y editó, junto a Eduardo Garaglia, la revista Libro Ojos Crueles, temas de fotografía y sociedad. Desde 2003 participa en proyectos de investigación sobre cine y fotografía y ha dirigido proyectos de investigación sobre teorías de la fotografía y fotografía digital en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde actualmente cursa el doctorado en Ciencias Sociales con un proyecto sobre fotografía argentina contemporánea. Alejandra Marín es fotógrafa y socióloga, egresada de la UBA. Actualmente está realizando la diplomatura en intervenciones pedagógicas en contexto de encierro en la Universidad de San Martín. Coordina desde 1999 el taller de fotografía Contraluz en Ciudad Oculta y desde 2009 el taller Luz en la Piel, que se realiza en el penal Unidad 31 de Seiza, en Buenos Aires, en el marco de la asociación civil Yo No Fui. Es curadora de la fotogalería de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y docente de la misma institución. Participa del área de estudios sobre fotografía de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y actualmente se especializa en fotografía estenopeica. Pablo Vitale es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, cursa actualmente el doctorado en Ciencias Sociales en la misma universidad. Es becario del CONICET, con sede en el área de estudios urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de esa facultad, e integra el área de estudios sobre fotografía de esa misma universidad. Y coordina desde 1999 talleres de educación no formal y de fotografía para adolescentes en barrios populares de Buenos Aires, actualmente con el proyecto Ojo de Pez. Como fotógrafo, completó su formación teórica en diversos talleres de historia y conceptos de la fotografía, temas sobre los que actualmente dicta cursos en espacios universitarios locales e internacionales. Bueno, les damos la bienvenida. Adelante. Sí, la bienvenida y el micrófono. Bueno, buenas tardes. En nombre de los tres queremos agradecer al Centro de Fotografía de Montevideo, que una vez más nos recibe con mucho afecto. Y vamos a presentar hoy un trabajo que en realidad, digamos, vamos a recorrer de manera muy sucinta algunos puntos que nos interesa reflexionar, sobre todo porque muchas veces el pensar lo digital como una revolución total, como algo radicalmente nuevo, que en parte lo es en términos estrictamente técnicos, también homogeneiza y parecería dejar a toda la fotografía de la etapa química o analógica como una especie de homogéneo que no hubiera tenido momentos en su interior. Entonces vamos a retomar el concepto de revolución que fue planteado recién por Richin, historizándolo, pensándolo en un diálogo entre fotografía y procesos sociohistóricos como marcos de los procesos de transformación en la fotografía. Y en ese sentido, digamos, este tipo de preguntas o de reflexión acerca de cómo el pasado es recogido por el presente y con una proyección hacia el futuro, es un tipo de reflexión que se inicia con la Ilustración hacia fines del siglo XVIII, mediados también del siglo XVIII, que es recogido en el concepto de revolución mismo, y que desde nuestro punto de vista, digamos, tendríamos que ampliar entonces la dimensión estrictamente tecnológica a este contexto sociohistórico que atravesó a la fotografía y a la sociedad en su conjunto en distintas épocas. No es nuestra intención plantear un determinismo social, sociológico en términos mecánicos ni mecanicistas, pero tampoco nos parece que pueda soslayarse qué es lo que está ocurriendo a nivel social general a la par de esta irrupción del fenómeno tecnológico, que en nuestro punto de vista es más bien una consecuencia, un colofón de otras transformaciones antes que el punto de inicio de algo nuevo. Así que bueno, en esta ponencia escrita a tres manos va a estar también dicha a tres voces y va a empezar Alejandra. Bueno, como decía un poco Silvia, la fotografía surge en un contexto sociohistórico marcado y surge gracias a dos hechos importantes como fueron la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, pero
se da este proceso gracias a varios antecedentes que venían ocurriendo hacía mucho tiempo y nos parece importante como marcar estos antecedentes. Por un lado, ya 500 años antes de Cristo, Aristóteles había observado este fenómeno físico de la luz, de cómo se formaba una imagen, y muchos años después es tomado estos apuntes de él para hacer construyendo una cámara oscura para observar los fenómenos de los eclipses. Después, en el Renacimiento, los pintores utilizaban estas cámaras oscuras para hacer estudios de las perspectivas y poder realizar sus pinturas. Y por otro lado, la otra pata de la fotografía, el descubrimiento del ennegrecimiento de las sales de plata, que ya en la Edad Media se sabía que las sales de plata podían ennegrecer los materiales, aunque recién en el 1700 fue cuando se supo que este ennegrecimiento era producido por la fotosensibilidad, ¿sí? Entonces, todos estos antecedentes daban indicio de que la fotografía, en algún contexto a mediados del siglo XIX, iba a poder surgir, y justo en ese momento del positivismo y esto que decíamos de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Bueno, con esta postura del positivismo, entonces la fotografía acompaña, ¿no?, esta modernidad y representaba los acontecimientos, porque era un dispositivo capaz de poder unificar el pasado, el presente y el futuro. Expresaba, por otro lado, la voz de la burguesía, le fue una herramienta útil y funcional, ¿sí? No por el azar surgió en ese momento. La fotografía fue una herramienta para poder mostrar la realidad de lo que estaba aconteciendo. Se utilizaba para la medicina, para la astronomía, la arqueología, ¿sí?, para todo el sistema de control y lo judicial, ya sea desde incorporar la fotografía en el documento, de generar archivos sobre criminología. Entonces, la burguesía toma la fotografía como una herramienta. Pero por otro lado había una contraposición, ya a fines del siglo XIX, desde el pictorialismo, donde quería incorporar a las bellas artes la fotografía, porque intentaba vulnerar esta cualidad referencial y se remitían formalmente a la pintura. Había una contraposición entre estas dos posturas dentro del positivismo. Sí. Sí. Y si podemos plantear que este primer periodo se desarrolla aproximadamente hasta 1890, hay una discusión con respecto al inicio del siglo XX en términos históricos sociales más generales, entre 1890 y 1914. Los acontecimientos que se van dando a nivel social más general también tienen expresión en el desarrollo de la técnica fotográfica. Y eso es parte de lo que nos interesaba remarcar, digamos, tanto el pictorialismo como la fotografía higienista o la fotografía al servicio del Poder Judicial vinculada al positivismo, partían de una idea de estatuto de verdad de la fotografía que empieza a ser cuestionada a principios del siglo XX, ¿no? Entre 1890 y 1914, que es lo que podemos considerar un periodo bisagra, nace la fotografía documental, por lo menos es la más conocida, digamos, en manos de Jacob Riis. Al mismo tiempo se populariza la práctica fotográfica, o empieza a hacerlo con la invención de la Kodak 100 Vista. Y también se empiezan a generar las primeras experimentaciones en las vanguardias de principios del siglo XX. Todo esto tiene su correlato a nivel social más general en lo que es un ascenso de masas que va a tener su punto quizá de máxima expresión en 1917 con la Revolución Rusa. Y en ese sentido también lo que se estaba dando a nivel de la teoría
era un cuestionamiento de estas ideas positivistas que habían tenido estas expresiones a nivel fotográfico, digamos, en la fotografía más higienista y en la fotografía pictorialista también, digamos, porque parten de la idea de vulnerar el estatuto de verdad a través de la estetización de la imagen. A nivel de la teoría social nace el psicoanálisis, hay una fuerte extensión de estas ideas antipositivistas que se empiezan a impregnar en el campo de la teoría también. Quizá uno de los exponentes más interesantes de estas miradas críticas con respecto a la teoría social dentro de la Escuela de Frankfurt es Walter Benjamin, y genera una teoría de la fotografía o una serie de coordenadas para pensar lo fotográfico que muchos consideramos que está vigente hasta el día de hoy, que justamente se genera 100 años después de la invención de la fotografía, ¿no? Hay un tiempo social de desarrollo del medio que habilita a pensar lo que piensa Benjamin cuando lo piensa, y probablemente hubiera sido imposible que lo pensara inmediatamente vinculado al momento de aparición del medio, ¿no? Digamos, las dificultades del desarrollo de la técnica que a veces el propio contexto social no permite vislumbrar, ¿no? Y dentro de ese desarrollo del pensamiento de Benjamin, la idea fundamental de que más que pensar cómo las viejas formas de expresión influyen en la fotografía, era interesante pensar cómo la fotografía cambiaba radicalmente nuestras formas de mirar, nuestras formas de percibir, y con ello también el conjunto de las formas de expresión en el arte en general. Pero al mismo tiempo, algo que es interesante por ahí remarcar es que no hay dicotomía en Benjamin, no es pensar la pintura en contraposición a la fotografía, ni pensar las formas previas de expresión a estas formas reproductibles de tanto la fotografía como el cine, sino pensar cómo la fotografía, el cine y el conjunto de las formas de expresión reproductibles incluyen a las formas precedentes y generan innovaciones a partir de ese desarrollo. Si Benjamin veía en esta innovación técnica y en la capacidad de llegar a todos los lugares, digamos, de romper con la forma del aquí y ahora que tenía la obra de arte tradicional, en correspondencia con este ascenso de masas que mencionábamos, y planteaba que la fotografía y el cine podían ser herramientas para estos sectores populares que cada vez tomaban mayor protagonismo político, ya una mirada inmediatamente posterior, también desde la Escuela de Frankfurt, con Horkheimer y Adorno, va a ser mucho más escéptica en cuanto a las cualidades del medio para poder ser apropiadas con fines emancipadores, ¿no? Y empiezan a observar cómo la fotografía, el cine, son incorporados como parte de la industria cultural para domesticar, para integrar este momento de ocio de los sectores obreros fundamentalmente, como parte de la maquinaria de reproducción de las relaciones sociales generales, ¿no? Esta mirada, digamos, escéptica tal vez tenga también actualidad en el presente. Y fundamentalmente estas miradas escépticas también van a empezar a tener expresión en los 60 con rupturas que se van a generar con lo que por ahí es el desarrollo de la fotografía en el documentalismo clásico, y van a anticipar en alguna medida algunos usos que nos resultan sumamente contemporáneos de la fotografía, principalmente con el conceptualismo. Nosotros lo que proponemos es pensar que el actual momento tecnológico se inicia en términos sociales. Nosotros nos hacemos eco, en todo caso, de muchos que piensan que tiene sus orígenes allá por fines de la década de 1960, cuando en realidad los procesos de control numérico entraron a las fábricas con un objetivo bien preciso, que fue docilizar a la fuerza de trabajo, ¿no? Este proceso se extiende aproximadamente entre 1968 y 1973, que es cuando cae definitivamente los modelos de estado de bienestar. ¿Qué es esto? Digamos, la seguridad que todo habitante de una nación tenía a partir de la conformación de un Estado que ponía en diálogo y hacía negociar trabajadores y capitalistas, por decirlo de manera bien directa.
Este proceso inicia, digamos, una transformación hacia lo que se conoce como una flexibilización que implica o que involucra a todas las dimensiones. La económica va a empezar a repercutir digamos, en el ámbito filosófico de las ciencias sociales, y que si uno, digamos, mira hacia aquel entonces, empieza a ver estos rastros de cambio de la forma de intervenir del Estado. Piensa, digamos, de qué modo en los 90, cuando ya la tecnología digital está impuesta, puede ocurrir que en espacios de decisión como el Consenso de Washington se determine que el Estado desaparezca y que de esa manera, digamos, las viejas formas de sujetos históricos que llevaron adelante procesos sociales se debiliten, empiezan a formar parte grandes masas de personas en estado de vulnerabilidad. Quiero decir, para pensar nosotros, como proponía Riching, que seamos capaces de revertir un determinado estado de cosas, no se puede soslayar que este estado en el cual estamos es consecuencia de un proceso social que se inició con estas características y que no se ha revertido. Lo que se inicia en el año 1968 es 68 por poner una fecha, porque hay múltiples acontecimientos que ocurren allí, además de lo que comenté al principio, es que empiezan a debilitarse numerosos proyectos emancipatorios que tienen sus últimos coletazos en las experiencias de los países del tercer mundo a inicios de la década de 1970, pero que rápidamente comienzan a ser abortados de manera más o menos directa, de manera más o menos invasiva, de manera más o menos violenta. Lo que nosotros estamos tratando de pensar es que todos estos indicadores que aparecen vinculados directamente a las posibilidades de la tecnología digital, en la fotografía especialmente, no tienen algo radicalmente novedoso. Quiero decir, algunas de las cosas que se han mencionado aquí, el 90% de los problemas que se han planteado en el siglo XX ya estaban planteados en el siglo XIX, y el 90% de las cuestiones que aparecen en la fotografía digital la encontramos en la historia de la fotografía en sí misma. Cuando estábamos viendo ayer la muestra curada por Riching de las fotografías tomadas en Afganistán, no podíamos dejar de pensar en cómo la guerra de Crimea fue registrada por Fenton, en el sentido de que había, digamos, una utilización claramente política de esas fotografías para tranquilizar a los familiares, y que cualquier fotografía que se corriera de este propósito dejaba de circular, como efectivamente ocurrió con las fotografías con el Facebook, que estaba, digamos, destinado a que los familiares conocieran qué era lo que ocurría con sus familiares, valga la redundancia, que estaban combatiendo. Digo, hay cuestiones que también se inician a fines de la década de los 60, principios de los 70, el pensar la ambigüedad como valor que está, digamos, atravesando el libro después de la fotografía como un valor positivo. Esta idea tampoco nace con lo digital. Si uno revisa tópicos de la fotografía posmoderna de las décadas de los fines de los 70, principios de los 80, allí todas estas problematizaciones estaban ya dadas en plena época analógica, y si vamos más atrás en las vanguardias también las vamos a encontrar. Hay, digamos, sí, lo que seguramente va a ser tratado en los próximos días, cuestiones que remiten a la subjetividad individual y colectiva cuando pensamos esta infinita producción de imágenes y aquello que en Bourdieu estaba planteado como función clara de la fotografía, que era la documentación de momentos altamente simbólicos. Ahora esa carga simbólica se diluye en fenómenos quizás absolutamente banales. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que a nuestro criterio, digamos, hay una transferencia directa de todo esto que nosotros estamos realizando o que realizan al subir fotografías al Facebook, digamos, todo el empleo de nuevas tecnologías. También queda claro, digamos, con los últimos episodios conocidos a través de la prensa de agentes que revelan fenómenos de espionaje, los gobiernos que son espiados ya descaradamente, pero que hay un continuo transferir de saberes físicos, de saberes intelectuales,
desde los que producimos imágenes hacia estos centros de producción tecnológica. La tecnología en el capitalismo no puede entenderse más que fuerza productiva social y que por lo tanto es un negocio, y que seamos conscientes también que esta participación va a ser capitalizada por quienes diseñan tecnologías. Los empleados actuales que trabajan en el rubro, cualquier acto de rebeldía contra el sistema informático mismo no es sancionado, todo lo contrario, es premiado, porque ese saber de rebeldía es pensado para una reprogramación del sistema en su conjunto. Digo sancionados como uno acostumbró siempre a pensar los procesos de sanción a los trabajadores. No nos queda demasiado tiempo, pero lo que no queremos dejar de pensar es que si hay un cambio, lo que tenemos que pensar es qué sujeto histórico es el que lleva adelante ese cambio. Si hablamos de revolución y pensamos hacia atrás, la revolución que se inicia con la fotografía tenía una clase como representante del interés general que era la burguesía. Si pensamos en los cambios del siglo XX de los cuales refería Pablo, pensamos ahí en la clase obrera a partir de la revolución de 1917. Ahora, podemos hablar de revolución cuando partimos de estos supuestos que nosotros barajamos como hipótesis y que se dan a fines de la década de 1960, principios de los 70. También nos preguntamos algunas cuestiones que quedan debatidas en el libro, si acaso más información es equivalente a mayor conocimiento. Esto, tener, como decía Borges y como está referido también en el libro, un mapa que sea tan grande como el lugar mismo, qué poder de síntesis tiene en cuanto a conocimiento. Lo que tampoco podemos decir plenamente que estamos frente a una revolución, creemos en un momento de lucha de representaciones donde el pasado sigue presente y persiste. De hecho, hay algunas vueltas a técnicas fotográficas y cierta avidez de mucha gente que está pensando y volviendo a la fotografía analógica o a determinados procesos, y que también, este proceso de hiperracionalización que se da a través de la fotografía digital y no solo a través de ella, tampoco, es una mayor felicidad. Pensar todo esto como una celebración sin preguntarnos por algunas de estas cuestiones que para nosotros son preguntas importantes, tiene que ver también, en definitiva, con la ideología, quiere decir, en términos tan sencillos como cómo estamos concibiendo el mundo y hacia dónde queremos ir con esa transformación. Omitir algunas de estas preguntas quizás que son antiguas, por eso de ahí el título de nuestra ponencia, creemos que lleva a pensar solamente la dimensión técnica o la posibilidad como dependiente exclusivamente de la técnica, y cuando la técnica no está empleada, desde una clase social o de otra clase social, también queda en un terreno de ambigüedad que no sabemos exactamente hacia dónde va a ir. Ya el tiempo termina, así que bueno, cerramos acá y en todo caso dejamos abiertas las preguntas para después.